Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros a través de Canal 4, Esquel, televisora a color para toda la región cordillerana. Bueno, un programa reflexivo, intenso, político y optimista. Reflexivo porque en el primer bloque del programa vamos a hablar un poco de la historia de Europa y especialmente de la lucha entre las dos Europas, la Europa del Este y la Europa occidental, la Europa capitalista. La caída del muro de Berlín. Se cumplió o se está cumpliendo por estas horas un nuevo aniversario. El 9 de noviembre de 1989, Berlín quedaba nuevamente reunificada gracias a la caída del muro de Berlín. La Alemania, que había quedado dividida luego de la Segunda Guerra Mundial, queda reunificada un año después, en 1990. Esa Alemania que ya había pasado por el horror de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. El primer bloque del programa nos vamos a dedicar con un hijo y nieto de alemanes, nacido en Tucumán, pero venido a la ciudad de Esquel. Nos vamos a dedicar a charlar de esto y de los festejos que la comunidad alemana en la ciudad de Esquel tuvo durante este fin de semana, referido precisamente a la caída del muro de Berlín hace 36 años, allá en 1989. Segundo bloque del programa, inversiones. Si hay algo que la ciudad de Esquel y la región necesita, son inversiones. Y inversiones en materia turística. Voy a hablar con el arquitecto Matías Bertolini sobre la llegada del primer hotel 5 estrellas a la ciudad de Esquel, enclavado en el desarrollo inmobiliario Pueblo Carao, a muy pocos minutos de la ciudad de Esquel. Y el tercer bloque del programa, intenso y político, porque hay un debate, hay una tensión muy fuerte entre el poder político y el poder judicial de la provincia del Chubut. Lo que votó el domingo 26 de octubre la ciudadanía en el famoso referendo sobre sacar o permanecer con los fueros a los magistrados, funcionarios y legisladores y delegados sindicales, y que votó por sí, por sacarle los fueros a estas personas que acabo de mencionar, bueno, genera una controversia entre el Poder Judicial y el Poder Político. Va a estar con nosotros la presidenta de la Asociación de Magistrados de la provincia del Chubut, la doctora Karina Estefanía, que además es jueza. Va a hablar con nosotros sobre la posición que tienen los magistrados sobre este resultado que dio la elección y la promesa de los magistrados de llevar esto a una discusión a las más altas esferas posibles dentro de la jurisdicción de la justicia, tanto a nivel provincial como nacional y supranacional. Todo esto en Entre Nosotros esta noche. Bueno, lo prometido, el primer bloque de Entre Nosotros esta noche, va un poco de historia y un poco de algo que tiene que ver con lo reciente, lo de este fin de semana. La comunidad alemana de Esquel resolvió festejar los 36 años
de la reunificación alemana, que comúnmente para aquellos, especialmente para los chicos, lo conocen como la caída del muro de Berlín, que fue un 9 de noviembre, pero hace 36 años, en 1989. Hemos invitado esta noche para hablar de lo que ocurrió el día sábado, que la comunidad alemana se reunió, yo no sé si para festejar la caída del muro de Berlín o la reunificación de Alemania, porque algunos que por ahí no conocen un poco de historia, Alemania fue una sola, después de la Segunda Guerra Mundial quedó dividida en dos, en 1945, y luego de ello hasta 1989 estuvo dividida. En 1989, cuando la famosa perestroika comienza a funcionar con Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, bueno, ahí es donde empiezan un efecto dominó de libertades y reclamos desde todo lo que era la Europa del Este, termina cayendo el famoso muro y se reunifica finalmente la Alemania. Eso es lo que festejaron los alemanes o los descendientes de alemanes en la ciudad de Esquel el día sábado. Hemos invitado a uno de los integrantes de la comunidad alemana, es abogado, es juez, camarista, es juez en lo civil de la ciudad de Esquel, Günter Flasch. ¿Qué tal, Günter? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, podríamos hablar nada más que, cuando yo me enteré del festejo del día sábado pasado, digo, podemos hablar nada más que del festejo y quedarnos en la chiquita, o podemos aprovechar y hablar de todo el fenómeno histórico que vivió, porque la historia no es una foto, es una película, y podemos rebobinar e ir mirando hacia atrás, ¿no? Sí, así es. Antes que nada, una aclaración. La unificación alemana es el 3 de octubre del año siguiente al de la caída del muro. Claro. El 9 de noviembre cae el muro y empieza un proceso difícil, donde la gente efervescente tenía que adaptarse. Recuerdo que contaban que los profesores de la Alemania comunista tenían que adaptarse porque ellos estaban con un libreto muy adoctrinado, entonces se encontraban con alumnos que tenían otra información y fue difícil. Eso es una de las tantas cosas difíciles. Tantísimas cosas. ¿Cómo llegaron ustedes a la Argentina, sus antepasadas? No, por suerte, mis abuelos vinieron 3 años antes de la guerra. ¿De cuál de guerra? ¿La primera o la segunda? De la segunda. De los 3 años antes de la segunda. En el 37, 37. Ya cerca de 3 años, ya cuando se veía que estaba todo bastante mal, salen un poco, ellos eran opositores, mi abuelo era opositor, salen un poco medio huyendo, tienen que poner las cosas en una valija y salir como corriendo, y llegan a Tucumán porque tenían trabajo. ¿Eligen América, eligen Argentina? No, eligen cualquier cosa. Ellos se enteran que tenían una posibilidad. Había una empresa que sacaba un poco a la gente que tenía problemas con el régimen, y a los judíos también, ¿no? Entonces se entera que tenían posibilidad de ir a Tucumán. No sabía si eso era Asia, África, América, Argentina. Sabía que llegaban al puerto de Hamburgo, ahí le daban pasajes de barco, ellos se subían y se iban a donde. Sin saber si era eso América, Oceanía o lo que sea. Sin importarle. Claro. Era un poco salir de todo eso. Ya estaba el régimen nazi con todas sus persecuciones, faltaba poco para la noche de los cristales, era algo muy, muy feo, muy doloroso. Y bueno, conservo las cartas que le escribía su mamá a mi abuelo y le contaba, bueno, tal familia se fueron, eran que los habían matado. Y cuando venían esas cartas venían con un circulito negro en el sobre. Bueno, son esas historias de todos los feos que pasaron. O sea que su bisabuela quedó en Alemania. Sí. Ella quedó en Alemania. Quedó en Alemania. ¿Sobrevivió el régimen? Sobrevivió, llegó a visitarlos a sus hijos, porque mi abuelo se viene también con su hermano, y murió en Argentina. ¿Y usted, y sus abuelos, sus padres, usted pudieron volver a Alemania? Yo pude volver, sí, yo pude volver por suerte, pude volver 3 veces. Conocí el pueblo de mi abuelo, conocí Berlín. ¿Ellos eran de Berlín, no? No, ellos eran de un pueblo que queda cerca casi de la frontera con Holanda. Eran de la otra punta, por suerte no tenían. Sí. Conozco gente acá que quedó con parientes, porque cuando se hizo el muro quedaron familias divididas, padres que quedaron de un lado, hijos que quedaron de otro. La gente que no conoce la historia, especialmente los chicos que por ahí no tienen demasiado contacto con la historia. Claro, la historia es una película, no es una foto. La caída del muro de Berlín, que ustedes el otro día
celebraron el sábado, ¿no? Fue una fiesta de la comunidad. La querían hacer abierta a toda la comunidad. Muy buena idea, ¿no? Abierta, no se pudo porque primero conseguimos un local, pero no nos entendimos. En ese local era solo para una fiesta privada. Pero es buena idea la de celebrar la caída del muro. La vamos a celebrar el año que viene con todo. Sí. Siempre. Pero tiene mucha significancia histórica, hasta política e ideológica, si quiere. No conozco ningún alemán o descendiente de alemán, sobre todo en mi generación, que uno le diga, ¿qué hacías el 9 de noviembre de 1989? Y que no sepa decir que estaba haciendo. Claro. Es como el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York. Son fechas que no se pueden olvidar. Todo el mundo, ¿no? Los que están acá hay gente que estuvo en Berlín. Conozco una alemana que vive acá en Esquel. Un día le digo, che, pero vos sos berlinesa, ¿qué estabas haciendo el ¿Berlinés de qué parte? ¿Del este o del oeste? De la libre, la parte libre. De la parte libre. Occidental. Y me dice, pará, y me trae una foto, estaba trepada al muro con un martillo. ¿Golpeándolo? Sí. Claro. Fue una... tengo tantas historias de esto de la gente que conocí acá, pero tuve la suerte de conocer Alemania Oriental en marzo, el muro cae en noviembre y yo llegué en marzo. ¿Del otro año del 90? Del otro año del 90. Estaba todo todavía muy fresco. Y sí, claro. Y era más allá de que no estuviera el muro, yo no conozco Alemania. Se notaba claramente la diferencia de una Alemania y la otra, ¿no? Lo primero que hago es preguntarle que me marquen en un mapa dónde iba el muro y dice, no va a hacer falta. Y realmente no. Te vas a dar cuenta. No hacía falta, uno cruzaba una calle y se encontraba en el siglo pasado, todo oscuro, todo derruido, todo negro, todo feo, todo deprimente. Recuerdo una noche... ¿En el 89 usted qué edad tenía? A ver, soy del 64, 25 años. Era joven, pero lo vivió muy de cerca. Lo viví de cerca por la gente que yo conocía, por las historias de familia, por lo que se hablaba en el pueblo, la gente... ¿Pero usted ya tenía interés por la política? Creo que yo nací con interés por la política. Es decir, si yo le hablo de Gorbachev, o le hablo de Helmut Kohl, o le hablo de Honecker, o le hablo de Reagan, que fueron los personajes, fueron los 4 personajes de esa época, ¿no? Gorbachev de un lado, del otro lado Reagan, Erich Honecker de un lado, del lado comunista, y Helmut Kohl del lado capitalista. Sí. Son personajes inolvidables. Yo tengo las caras de los 4. Es más, tengo la imagen de Honecker una semana antes de la caída del muro y la falta de conciencia, ¿no? De esa gente cuando ya se sienten desorbitada. Él bailaba contento, bajaba del avión, bailaba contento, no sabía que se le venía la noche a él, ¿no? Y el día a tanta gente, porque realmente fue las cosas que cuentan los que estuvieron ahí y las cosas que cuentan los que cruzaron, ¿no? Porque decía, tenía la mamá de una amiga mía, una conocida, que siempre usaba medias en invierno y verano. ¿Por qué? Cuando sus hijos eran chiquitos, eran bebés, recién estaba el muro, ella tomó sus 2 hijos, se fue a cruzar no por Berlín, sino por otra parte, y era un campo que estaba con ruedas de alambres de púa. Y ella caminó lo mismo para pasar por ahí, tenía la piel de las piernas hechas jirones. Llegó al otro lado y bueno, salvó a sus hijos. Claro, cientos de miles de personas perdieron la vida intentando cruzar el muro. Sí, pues digo, la última vez que volví con mi mujer, estábamos una noche caminando por el Spree. El Spree es el río que cruza Berlín y que un poco en muchas partes divide a uno del otro. Veníamos caminando, bajamos. Ellos tienen la costumbre de poner unas cruces blancas donde murió alguien tratando de cruzar el muro. Que hoy ya no se nota nada de eso, ya está todo muy lindo, muy moderno todo. Bajamos del Spree y veo una cruz blanca, me acerco a ver y se llamaba Gunther, como de Günther, como yo. Kraus había nacido en 1964 como yo y había muerto 3 años antes de la caída del muro. Entonces, mire usted, él nació con el muro ya. El muro es del 61. Del 61. Se levanta en el 61. Se levanta en el 61, ya un tiempito antes. ¿Qué es lo que pasaba? En ese periodo de la Alemania comunista, antes del muro, perdieron 2,5 millones de personas que se cruzaban al otro lado. Se iban a tener una crisis poblacional. Era incontenible. No iba a quedar nadie, era incontenible. Entonces, crearon esta aberración de muro que separó a familias, padres de hijos, y en todas partes.
nosotros, las historias que se comentan cuando se junta la colectividad alemana, gente que tuvo familiares que fueron, a ver, recuerdo una señora, no le pedí autorización, por eso no voy a decir el nombre, pero fue a visitar a sus parientes en la Alemania comunista y la seguían. Y ella, como argentina, acostumbrada, los enfrentó, ¿qué me está siguiendo? Bueno, los parientes le pidieron que se vaya porque iban a tener problemas. Que se calme, claro. Con el régimen. Bueno, esa señora, sí, cada vez que se habla de esto no puede... Los primeros años luego de la caída del muro, en el 90, la Alemania comunista tuvo que ser fuertemente asistida por la Alemania capitalista, que tenía otro grado de desarrollo, claro, para equiparar moneda, para equiparar niveles de vida y demás. Sí, sí. Bueno, hoy la Alemania es una, no se nota la diferencia. No se nota la diferencia. Si uno escarba mucho, llegan a notarse. ¿En los niveles de conciencia de la gente? En la ideología de la gente, en la forma de pensar de la gente. Los que vivieron en la Alemania comunista son mucho más refractarios a muchas cosas. O sea, la AfD, se dice que es el partido de derecha, tuvo mucho más votos en la ex Alemania comunista, sí, que en la Alemania occidental, ¿no? La votación fue tremenda a favor de eso. Mirando la Alemania en perspectiva y en retrospectiva, es un país que es una nación, un pueblo que ha sufrido mucho y que ha sido de escarnio para gran parte de la humanidad. Las cosas no llegan porque sí, la Segunda Guerra Mundial o la caída del muro, la Segunda Guerra Mundial, la separación de la Alemania, el Holocausto, la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Austrohúngaro, del Otomano, del Imperio Británico, que se tiene que deshacer de sus propias colonias. Esta Alemania, la actual, la unificada, la capitalista, la desarrollada, ha aprendido de los errores del pasado, sí, ¿no? Sí, sin lugar a duda ha aprendido y sigue aprendiendo. ¿En qué digo que sigue aprendiendo? Cuando yo fui la primera vez, uno le preguntaba a los alemanes, como joven, curioso y apasionado de la historia, ¿qué había acá? ¿Dónde estaban los edificios nazis? Todo, y ellos lo miraban a uno como si le hubiera preguntado una intimidad incómoda. Era como que de eso no se habla, como que desubicado preguntar eso. Y la última vez no, ya empezaron a hablar justamente y después de un cierto tiempo, Merkel específicamente, dijeron, bueno, si no se habla, esto puede llegar a volver. Hay que hablar, hay que mostrar, hay que decir, hay que discutir, hay que debatir, todo esto. Lo peor es el silencio. Y empezaron, y hoy por hoy señalan dónde estaba el búnker donde murió Hitler, dónde estaba el edificio de la Gestapo. Me acuerdo, frente al edificio de la Gestapo hay una estatua que si alguien no le explica no se nota, ¿no? Es un señor que está, una estatua, un señor sentado en un banco mirando hacia el lado contrario. Es la imagen de los alemanes buenos que miraron para otro lado cuando eso sucedió. Siempre me pregunté, porque yo conociéndolo a mis abuelos y conociendo a mucha gente, porque hay bastante gente que vino de allá, ¿por qué llegaron a eso? ¿No? ¿Por qué llegaron a esa? Y siempre tenía esa duda. Hasta que una vez llegó a mis manos un libro de Erich Fromm. Ajá. ¿Cuál de ellos? El miedo a la libertad. El miedo a la libertad, claro. Y ahí explica perfectamente cómo un pueblo sano, culto, normal, puede llegar a esa locura. Después otra que explica muy bien eso es Hannah Arendt, los orígenes de los También, totalitarios. bueno, la pasaron muy mal también, sí, ¿no? Sí. Los errores de la Primera Guerra Mundial se pagaron en la Segunda Guerra Mundial y en ese Holocausto, ¿no? Sí. Hay que mirar en perspectiva el momento histórico, los dos momentos históricos, ¿no? Del 14 al 19 al 18 en la Primera Guerra y del 39 al 45. Le voy a contar un poco una intimidad de la familia, pero bueno. Cuando antes que se vea que esto venía feo, mi abuelo tenía a su hermano, mi tío Carl, que era el mayor y era el cerebro de la familia. Y mi abuelo decía, no, pero sí está llevando adelante, está sacando a Alemania. Y mi tío Carl decía, no, esto va mal, hasta que bueno, se ve que él tenía razón. Pero en algún momento, antes de que empiece la persecución racial y todo este tipo de cosas, él lo veía como algo positivo. Y eso me preguntaba, ¿cómo se puede llegar a eso, ¿no? ¿Cómo un pueblo civilizado puede llegar a eso? Un pueblo que
además de conocerlo, que son gente muy afable, no son muy expresivos, eso es cierto, pero sí de buen corazón. Entonces, ¿cómo pudieron haber llegado a eso? Y bueno, en esos libros se explica... Sí, bueno, la humillación de la Primera Guerra Mundial también explica un poco parte de lo que pasó en la Segunda. Explica parte, pero también explica la situación de que un empobrecimiento total, y que esto les dio a ellos, el régimen nazi les dio a ellos la posibilidad de decir: no es culpa nuestra, claro, no es nuestro, es culpa de los otros. Inventar el enemigo y construir en base a eso y exculparse uno. Entonces, bueno, tiene Alemania y Europa toda tiene el desafío por delante, que es la inmigración de los pueblos árabes, especialmente la inmigración musulmana. Es un gran desafío que tienen. Alemania tiene ese problema. No solo Alemania. Sí, pero ellos lo tienen bastante grande. Empezaron a tomar cartas en el asunto. ¿Qué es lo que pasó? Llegó una primera oleada árabe de Siria y Líbano, que es gente que se adaptó perfectamente, que se adecuó, que nosotros son los inmigrantes árabes que nosotros tenemos, o sea, sin ningún tipo de problema, sin problemas religiosos. Y después llegó otra oleada con un fanatismo religioso que choca contra... Bueno, porque el Islam no es solo una religión, es un proyecto político y expansionista, social, ¿no? Que es muy difícil de congeniar con la democracia, con la verdadera democracia. Me hace acordar, los alemanes decían que la Alemania comunista, llamada DDR, República Democrática, sí, República Democrática, ellos decían que eran tres mentiras, porque no era ni república, ni democrática, ni alemana, en una colonia rusa soviética. Gunther, muchas gracias por habernos estado esta noche con nosotros. El año que viene, si hacen la fiesta abierta, estaremos con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte en segundos nada más, volvemos con el segundo bloque entre nosotros. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Bueno, volvemos. Segundo bloque del programa. Vamos a hablar finalmente de inversiones. Y hay algo que la ciudad de Esquel se debate desde hace muchísimos años, es sobre la necesidad de inversiones. Esquel hace muchos años, algunos ni habían nacido y otros eran muy chiquitos, en el año 2003 se puso a discutir y sigue todavía dando vueltas en derredor de la cucha como el perro, sin entrar
de lleno hacia el proceso virtuoso de las inversiones millonarias, no de las micro o nano inversiones, sino de las inversiones millonarias. En el año 2003 se dio ese famoso debate o discusión en la ciudad sobre si la ciudad tenía que tomar un perfil a través de las inversiones mineras o si tenía que ser turístico. Bueno, dijeron que no. Después se podrá discutir, eso en algún momento lo vamos a discutir, pero dijeron no, queremos ser turísticos. Bueno, desde el año 2003 hasta la fecha, recién ahora podemos decir que hay inversiones turísticas de montos considerables, millonarios, por decirlo de alguna manera. De esto vamos a hablar en el día de hoy. Pero paradójicamente, cuando se comenzó a hablar y se comenzó a discutir y a debatir sobre darle la bienvenida a una inversión millonaria en materia turística, también se volvieron a dar algunos debates sobre la conveniencia de abrir las puertas a las inversiones millonarias en materia turística, la construcción de un hotel 5 estrellas. Está con nosotros Matías Bertolini, el desarrollador inmobiliario de Pueblo Carao, que a su vez tiene a su cargo la responsabilidad de la construcción del hotel en Pueblo Carao, que va a ser un hotel 5 estrellas que ya está en el 50 y pico % de ejecución de obra. Buen día, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Bien, gracias. Bueno, vos no naciste en Esquel, pero pasaste parte de tu adolescencia o juventud inicial en Esquel, porque tus padres estaban viviendo en Esquel. Sí. Después terminaste la secundaria, te fuiste a la facultad, te recibiste de arquitecto y volviste a Esquel decidiendo desarrollar tu profesión en Esquel. Vine hace unos cuantos años a trabajar en una empresa constructora que hacíamos obra pública y tuve una experiencia ahí de 5 o 6 años en obra pública. Hicimos muchísimas construcciones y bueno, palpé un poquito, viví un poco lo que fue trabajar en una empresa privada pero que hacía obra pública, o sea que de alguna manera está dentro del ámbito estatal. Y sin embargo yo ya había trabajado en Buenos Aires antes en lo que era de emprendimientos privados, así que también viví los dos mundos, de la gran ciudad, el pueblo de la cordillera, el ámbito privado y el ámbito público, así que eso me dio un panorama bastante amplio en lo que respecta a mi profesión. Y bueno, finalmente después de toda esa experiencia termino haciendo mi empresa desarrolladora y constructora, que es Compañía de Desarrollo Sur, sociedad anónima, desde el 2019 hasta ahora, y hemos desarrollado proyectos de cierta envergadura inmobiliarios, tanto en Esquel como en el resto de la cordillera de, digamos, Villa Langostura, estamos en Neuquén Capital, en Vaca Muerta, bueno, en Bariloche, distintos lugares hemos desarrollado proyectos. Y ya hace un tiempo que, poco inesperado y feliz, estamos haciendo nuestros proyectos más importantes acá en Esquel, hoy día. Básicamente, desarrollo de Pueblo Carao. Exactamente. El emprendimiento Pueblo Carao, que en esta ida y vuelta que te cuento desde la gran ciudad al pueblo y de lo público y lo privado, hoy estamos haciendo un cambio total de paradigma, por lo menos en mi actividad, proponiendo un proyecto de una escala importante, muy importante, y de una alta calidad, con un montón de condimentos que son únicos para un desarrollo. Y bueno, esto es Pueblo Carao, que está a 6 kilómetros de la ciudad de Esquel, frente a una laguna, en un entorno natural, como todo lo que tenemos acá, poniendo en valor la historia, la cultura de cómo se desarrolló toda la provincia, particularmente con los inmigrantes y los pueblos originarios, y también poniendo en valor el estado natural de nuestro entorno, ¿no? Y tratando de conservarlo. Y juntando todo eso, ofreciendo un proyecto, un producto súper desafiante, súper disruptivo en Patagonia, para salir a competir de igual a igual con otros proyectos que hay en el resto de la cordillera, que está mucho más desarrollado que nosotros, ¿no? Así que es todo un desafío. ¿Competir con quién, por ejemplo? Dame un nombre. Y nosotros no competimos con Esquel ni con Trevel. No, ¿con quién compiten? Nosotros competimos con grandes proyectos en San Martín de los Andes. Nómbrame uno. Y todo lo que involucra, yo qué sé, laderas en Chapelco, tantos otros loteos que hay muy lindos en las afueras, yendo para Junín, emprendimientos que hay en Bariloche, en Villa Langostura. Porque, ¿qué pasa? ¿Quién nos va a comprar a nosotros? Aparte de las personas de la comarca, familias que ya han confiado en nuestro proyecto, sí, ¿no? Que son bastantes, pero exceden el proyecto el público local. ¿Están para jugar en algún momento en las ligas de Cumelén, Arelauquen?
Nosotros no apuntamos lo más arriba que podemos y no nos achicamos. Creemos que tenemos una linda historia para contar, tenemos un lindo producto para ofrecer, una alternativa en el menú de las opciones de la cordillera, ¿no? En lo que hace de vuelta al desarrollo inmobiliario. Sí. O sea, cualquier persona que busque Patagonia, estamos hablando de Argentina, Chile, en la cordillera argentina. ¿No le va a chilena, pasar desapercibido? Exacto, va a tener una opción nueva en un ámbito entre la estepa y el bosque, como es nuestro lugar, con todo nuestro antecedente histórico, con un contacto directo con la naturaleza y también teniendo la posibilidad de desarrollar actividades de aventura, de Patagonia, cabalgatas, sobrevuelos, avioneta, yo qué sé, miles de opciones que estamos todo el tiempo creando, la granja turística y demás. ¿Un viñedo? Tenemos el proyecto del viñedo, o sea, tenemos muchos proyectos que te van a ofrecer experiencias que en otros lugares quizás no los encuentres todos juntos y con la misma cercanía, disponibilidad y exclusividad que vamos a ofrecer nosotros. ¿Cuántos lotes son? Nuestro proyecto son 100 lotes, son pequeñas chacras porque tienen 4.000 metros cuadrados, casi media hectárea, donde cada terreno es para desarrollar una vivienda unifamiliar. ¿Qué vino primero, el loteo del desarrollo urbanístico o el hotel que están construyendo en paralelo que apunta a ser 5 estrellas, sino 5-4? Bueno, ¿qué vino primero? Primero se pensó todo un master plan general en el que nosotros queríamos hacer una urbanización, o sea, un barrio residencial de alta calidad, y como no estamos en la ciudad, estamos en otro lugar, estamos cerca, pero es un lugar de campo abierto, donde no hay servicio, no hay nada, básicamente. Entonces queríamos dotarlo de servicios de calidad y que sean económicamente sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que no tengan que pagar altas expensas, que si íbamos a poner una piscina, un gimnasio, un restaurante, sea viable y que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, ya veníamos en paralelo con la idea de desarrollar un hotel de 5 estrellas de alta calidad como una unidad turística importante para desatar este nudo que venimos teniendo en décadas. Del que vengo hablando. Exactamente, para poder saltar a ofrecer turísticamente, claro, un producto que hoy no tenemos. Entonces, veníamos con el proyecto de la hotelería, tratando de desarrollarlo, y con el master plan de Pueblo Carao. Y bueno, dijimos, para tener servicios, metamos el hotel dentro del proyecto, cosa que la gente que tiene la casa pueda tener una membresía en el restaurante, en el gimnasio, ir a la pileta y tener un restaurante funcionando dentro del barrio, que a su vez se va a sostener porque va a vender habitaciones y va a tener huéspedes. Entonces es como una sinergia entre proyectos económicos que están juntos y se retroalimentan. Bueno, ahí donde se alinearon los planetas, juntamos todo y salimos con esa propuesta a buscar el inversor o el desarrollador, quien se asociara al proyecto para poner el hotel. El hotel. ¿A qué porcentaje de avance está el hotel y qué porcentaje de loteos tenés vendidos? De todo lo que es el loteo, que son los 100 lotes, tenemos 35 lotes vendidos. 35, o sea que estás en el 30 y pico por ciento. Exactamente. ¿Y el hotel en cuánto qué grado de avance tiene? ¿Qué porcentaje? Y el hotel está 55% de avance, sí, y nos queda un poco menos de un año más de obra. O sea que está más avanzado el hotel que los loteos. Sí. Bueno, es lógico que sea así porque la venta de los lotes... tienen distintos carriles, distintas realidades. Otra dinámica. Tiene otra dinámica totalmente. Ahora, probablemente cuando tengas el hotel ya funcionando, los lotes se van a vender más rápido, ¿no? Seguramente, que le va a dar vida al proyecto. Imagínate que tener el hotel más grande de la cordillera de Chubut, digamos desde Bariloche hasta Calafate, más que eso, con todos los servicios, 5 estrellas, de calidad, un hotel totalmente disruptivo en lo que es su arquitectura, certificado con la norma de eficiencia energética norteamericana, que es la norma LEED, líder en el mundo de certificación de eficiencia energética para arquitectura. Primero hotel certificado LEED de Argentina, o sea, va a tener una repercusión que nos va a exceder por todos lados, así que nada. Va a haber gente que quiera comprar un lote. Y va a haber mucho más movimiento seguramente. El mismo lote de X superficie, el mismo lote, ¿valía lo mismo antes de iniciar el hotel que lo que valdrá cuando el hotel se termine? No, de ninguna manera. En general, en todo proyecto de desarrollo, cuando no hay nada y vos vendés algo en el pozo, que es una promesa, obviamente que los precios son bajos. Después, a medida que se va concretando y lo que era una promesa se va viendo realidad porque se está construyendo, o sea, te agrego que el loteo está casi totalmente construido, o sea, están todas sus calles, la red de agua, la red de luz, ahora estamos por poner las luminarias,
primera vez que en un loteo en Esquel se ponen luminarias diferentes, modernas, con otro diseño, o sea, tiene un montón de características súper interesantes. Y a medida que va pasando la obra, obviamente que los precios de los lotes van subiendo, claramente. Y después, cuando ya esté el hotel funcionando, el restaurante galés que está enfrente a la escultura del dragón, bueno, la granja turística, todos esos condimentos, y la gente ya directamente vaya a vivir la experiencia. Y bueno, por supuesto que es un tema de oferta y demanda, o sea, va a haber menos lotes y van a valer más, claramente. ¿Hay más hectáreas disponibles interesadas en lotearse para hacer desarrollos de esta naturaleza en la región? Sí, la verdad que lo que tenemos de más es tierra, o sea, tenemos cientos de miles de hectáreas, todos en el ámbito de la comarca. Yo digo la comarca de los Alerces, ya no decimos Esquel, Trebel, para nosotros es un cuerpo. Tenemos el aeropuerto en un lugar, tenemos los atractivos, el Parque Nacional. Bueno, en la comarca de los Alerces, en el ámbito de influencia, tenemos un montón de tierra disponible a un precio muy competitivo para lo que es el resto de la cordillera argentino-chilena, y el potencial de desarrollo es espectacular. Nosotros estamos en medio de un cambio, de una bisagra, realmente, de una época, de una historia, de un presente en el que estamos cruzando el río desde un entramado estatal, llamémosle, en lo que es la economía local. Sí, una dinámica privada. Exactamente, a pasar a salir a competir, a salir a desarrollar, a salir a usar el ingenio y el trabajo y el esfuerzo para poder sostenernos realmente. Pero que no se lea como una carrera económica, sino que esto va de la mano de un desarrollo también social y en equilibrio con el entorno. ¿Cuánta gente hay trabajando hoy en la construcción, entre la construcción del hotel y el desarrollo inmobiliario, o el desarrollo y la construcción de la venta de lotes? En total tenemos 100 personas, 108 personas tenemos trabajando hoy en la nómina de la empresa, directamente afectadas entre la administración, los arquitectos, los ingenieros, los operarios, oficiales, maquinistas y todo el cuerpo de Compañía de Desarrollo Sur, que está abocado, hoy te digo, prácticamente de lleno a eso. Si bien estamos empezando otro desarrollo ahora en Vaca Muerta, pero tenemos nuestro foco 100% acá. Y indirectamente un montón de gente más, porque no te olvides que yo contrato fletes, compro materiales en los corralones. Sí, claro. Hay toda una dinámica en torno a esas 108 personas afectadas directas que me cuesta dimensionar, pero realmente para la comarca es súper importante. ¿Qué necesitas de la macro para que el negocio continúe en marcha, para que esta rueda, digamos, tome envión y la dinámica evolucione? Mira, a nosotros nos parece que yo, desde el punto de vista de como empresa, digamos, privada, cuando vos tenés un horizonte equilibrado, que vos sabés lo que va a pasar, o sea que desde la parte política se propicia el desarrollo privado, la inversión, y se acompaña, eso es lo que necesitamos, que es lo que está pasando ahora, claramente. Y hemos tenido mucho apoyo en la provincia, en el municipio, y el esquema nacional también realmente nos está favoreciendo, porque vemos que tanto los argentinos como los extranjeros están queriendo apostar en nosotros. Y particularmente la Patagonia tiene, la verdad, que un crecimiento esperado y una expectativa enorme. Así que nosotros estamos muy entusiasmados, muy metidos en nuestro proyecto, y las expectativas son muy grandes. ¿Por qué al principio, cuando la rueda comenzó a querer moverse, había tanta resistencia o tanta desconfianza, tanta sospecha? Mira, yo la verdad que lo atribuyo que nosotros, como te decía, venimos de un entramado netamente estatal. O sea, todo lo que sucede acá dependía de, no sé, de oficinas municipales, provinciales, nacionales. Entonces, pasar de décadas de ese esquema a esto que es una fractura, porque realmente las administraciones públicas cambiaron drásticamente, los recursos se achicaron. Entonces, pasar de un esquema al otro tan rápido, porque esto es muy reciente, desde ya que a la mayoría de la gente, sobre todo la gente local, en el momento cero donde nosotros empezamos el desarrollo, mucho desconocimiento, falta de información. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo muy grande, muy exhaustivo, y lo seguimos haciendo en comunicar lo que estamos haciendo, porque realmente nos parece que el proyecto tiene bases muy sólidas y es muy bueno para todos. No queremos que sea un proyecto de nosotros, o sea, de nuestra empresa o mío, sino que para mí es un proyecto de la comunidad.
nos tiene que servir a todos. Estamos todos adentro del proyecto y eso es lo que nosotros presentamos y tenemos las puertas abiertas siempre para que se sumen a traer ideas y a seguir generando y gestionando. Siempre bajo el respeto de la naturaleza, esto que queremos poner en valor nuestra cultura y todo lo demás. Y apuntando a la excelencia, a lo mejor. Vamos a competir y vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. Y somos buenos, podemos hacerlo. Matías, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a un corte en segundos nada más. Estamos volviendo con el tercer y último bloque de Entre Nosotros de esta noche. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Bueno, volvemos. Tercer bloque y último del programa y tiene que ver con política, con mucha política, y tiene que ver con la injerencia de uno de los tres poderes del Estado, probablemente el más importante, el Poder Judicial, que probablemente esté puesto en la cabeza de la gente como el menos importante de todos. Siempre se habla del gobernador, los ministros, los diputados, y después se habla del Poder Judicial, los jueces, los fiscales, los defensores. Sin advertir, yo creo que es culpa de un grave problema de educación que tenemos. Esto es parte de una editorial mía, ¿no? Me estoy haciendo cargo de lo que digo yo. Sin advertir que el Poder Judicial es el resorte sobre el cual es la balanza que intenta equilibrar con todos sus defectos y con todas las virtudes que tiene ese Poder Judicial, que está compuesto por personas que tienen adentro suyo santos y demonios, luces y sombras, pero ese Poder Judicial creado para equilibrar la balanza, para darle a cada uno lo suyo, al resto de la sociedad, y ese Poder Judicial que es el que en última instancia decide sobre la vida, sobre la libertad y sobre el patrimonio de los individuos. Porque finalmente un gobernador puede hacer un decreto, puede hacer una resolución, pero no puede hacer una ley. Y finalmente también los diputados pueden hacer una ley que tiene que ser constitucional, y quien finalmente decide si una ley es constitucional o no son los jueces. Y en última instancia los ministros de la Corte o los ministros del Superior Tribunal de Justicia, que dicho sea de paso son propuestos por gobernador de turno o presidente de turno y avalados por una legislatura o por un Congreso de la Nación. Pero son ellos, los jueces, los que tienen que, a conciencia se supone, y si no hay que desplazarlos si cometen algún ilícito, y si cometen algún ilícito bien desplazados que estén y que paguen, pero son ellos los que a conciencia tienen que fallar
y tienen que darle a cada uno lo que corresponde, pero a conciencia, no presionados ni por la opinión pública, ni por el látigo del poder de turno, del gobernador de turno, del presidente de turno. Bueno, digo esto porque en las últimas elecciones, el 26 de octubre, se coló adentro de la elección, que fuimos a votar todos los chubutenses, algo de lo que se debatió muy poco, tuvo poca difusión, pero tuvo gran aceptación por parte de la gente, que es el referéndum sobre si está de acuerdo o no la ciudadanía, que votó la ciudadanía, mayoritariamente dijo que sí, en quitarle los fueros a legisladores, a funcionarios, magistrados, representantes gremiales. Entonces acá que no se dio una discusión muy fuerte, el oficialismo lo planteó como que esto era poner a todos en un plano de igualdad, pero no somos iguales. Los jueces no son iguales, por ejemplo, los jueces no pueden ejercer el comercio. Hay un juez, Petris, ahora que está siendo investigado porque se lo denuncia de haber ejercido el comercio. Los jueces no pueden ejercer el comercio, no son iguales al resto. Lo único que pueden hacer es docencia, nada más. Les está vedado todo tipo de actividades. O sea, no son iguales al resto, los jueces y magistrados. Pero se trató de decir que se hacía campaña diciendo, somos todos iguales. Cuando se eliminen los fueros, vamos a ser todos iguales. Bueno, finalmente el resultado de la elección, todos lo conocemos, desde el punto de vista de quién fue el diputado más electo, la diputada más electa, segundo salió el peronismo, tercero salió el oficialismo provincial, bueno, todo eso tiene que ver con la política. Pero con respecto al resultado del referéndum, la gente avaló lo que la legislatura había votado y necesitaba ser avalado porque era una modificación a la Constitución, que es decir, a partir de ahora se quedan sin fueros los magistrados, que ya habían puesto el grito en el cielo, ya habían advertido los riesgos de todo esto, que era Petris, quien ahora está siendo investigado, inmediatamente después de haber advertido la peligrosidad de la eliminación de los fueros, fue puesto en el banquillo de los acusados, se puso la lupa sobre él. Harina de otro costal, lo analizaremos otro día eso. Pero hemos invitado a la nueva presidenta de la Asociación de Magistrados, la doctora Karina Estefanía, quien luego del resultado de este referéndum, representando a los magistrados y funcionarios de la provincia del Chubut, emitió un comunicado diciendo que van a llevar esta situación, la van a llevar hasta donde puedan, lo más alto, van a llegar lo más que puedan, para plantear que esto no es pertinente llevarlo a donde llegó. Karina Estefanía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hice mi editorial, que es mía, me hago cargo de eso, pero traté de poner en contexto lo que está pasando. Así que mi editorial me hago cargo, no hace falta que aclares nada, pero de lo otro corregí lo que creas que hay que corregir de lo que dije. No, en líneas generales efectivamente se hizo una reforma constitucional que su trámite comenzó en el mes de febrero de este año, con un envío del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley que no tuvo tratamiento en la legislatura, podemos decirlo así, porque a la semana siguiente se aprobó sin ningún tipo de debate, o sea, no hubo reuniones de comisión, no se invitó a los actores sociales de todos los órganos que... Juristas y demás. No, ni juristas, ni también, como vos decís, no solo se le sacan los fueros a los magistrados, también a los sindicalistas, también a los legisladores y a los integrantes del Ejecutivo. No hubo debate, de hecho la oposición de la legislatura se quejó sobre este aspecto porque apareció el dictamen a último momento, pero bueno, luego de la sanción de la ley tampoco hubo un debate social, no hubieron espacios públicos donde se pudiera explicar a la sociedad qué significaba esta ley que pretendía reformar la Constitución y que con el referéndum y la mayoría votando por el sí quedó aprobada y que ya, digamos, está en vigencia. Nosotros efectivamente en su momento con la presidencia del doctor Petris se interpuso una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia, a quienes además recusamos porque entendíamos que no podían intervenir en esta causa por varias razones. La primera de ellas y la más lógica es que son ministros del Superior Tribunal alcanzados por la Constitución que se reforma y a los cuales le estábamos pidiendo que declaren la inconstitucionalidad. Bueno, la acción fue rechazada, el plebiscito se realizó, se votó por la afirmativa, nosotros seguimos considerando que la reforma es inconstitucional y bueno, ahora en esta instancia efectivamente estamos trabajando con un grupo de abogados para
llevar la acción nuevamente a la justicia. Estamos analizando si es directamente ante la Corte Suprema o en alguna otra instancia local nuevamente, y vamos a llevar la cuestión de los fueros a las instancias internacionales, porque lamentablemente en el contexto actual tenemos que decir que hay una interferencia del poder político en el funcionamiento del poder judicial que no nos da garantías de que efectivamente esto sea resuelto conforme a derecho o conforme lo manda la Constitución, de manera que, así como se pronunció ya la relatora de independencia de la ONU un par de días antes del referéndum, señalando que era un error eliminar los fueros de los magistrados, que esto afectaba la independencia judicial, cumplido el referéndum y teniendo en cuenta el resultado, nosotros vamos a iniciar las acciones. Yo quiero decir que efectivamente vos lo decís muy bien, la gente votó y nosotros somos muy respetuosos del voto de la gente, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo en cómo haya votado la población. En primer lugar, porque hay dos situaciones que influyen en el voto de la gente que nosotros somos conscientes. Por un lado, la falta de legitimidad que tiene el Poder Judicial, o sea, la gente está muy enojada con quienes trabajamos en el Poder Judicial, especialmente con los jueces. Eso lo podemos hablar después, sí, claro, después lo podemos hablar. Pero bueno, y el otro tema es que se dijo que con la eliminación de los fueros íbamos a ser todos iguales. Pero no somos todos iguales. Somos todos, para que no ante la ley somos todos iguales, pero vos no podés ejercer el comercio. Tenemos distintas funciones, exactamente. Vos no podés ejercer el comercio. Exactamente. O sea, todos somos iguales ante la ley en cuanto a nuestros derechos. Sí, pero vos tenés obligaciones que yo no tengo. Pero ejercemos distintos trabajos. Nosotros trabajamos de jueces y como tal necesitamos ciertas protecciones para poder ser libres a la hora de resolver. Bueno, y a ver Yo venía pensando en un ejemplo en la ruta, cuando venía manejando, digo, ¿cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, si yo trabajara en las alturas, la ley diría que yo tengo que estar protegida con un arnés para poder hacerlo sin correr riesgo mi salud ni mi vida. Bueno, yo no trabajo en la altura, trabajo con la ley, dicto resoluciones que hacen a la vida de las personas, a la libertad. Bueno, yo necesito proteger mi libertad para resolver. Está bien, ahora, para que la gente comprenda, porque la gente confunde fueros con privilegios. ¿Qué es un fuero? ¿Para qué? Porque hay un caso muy claro. El otro día alguien dijo, bueno, defiende los fueros, algo tenía que ocultar. El caso de Petris, yo no quiero acá traer el caso puntual de Petris, porque para eso tendrá que defenderse Petris, tendría que hablarlo con Petris, no es viable que el caso de Petris lo hable contigo. Pero Petris, con fueros, fue acusado, fue denunciado y hoy está en uso de licencia, o sea, tuvo que ser licenciado porque está siendo sometido a un proceso. Es más, el Consejo de la Magistratura recibió esa denuncia y hoy Petris no está ejerciendo de juez. Bueno, en primer lugar los fueros no son un privilegio, o sea, justamente ese es el fuero no es una licencia para delinquir. Es una protección de la ciudadanía, ni siquiera es una protección personal de quien ejerce la magistratura. Quiero decir, el fuero no es una licencia para delinquir. Absolutamente. De hecho, en la provincia del Chubut han existido, ningún juez se ha amparado en toda la historia cuando ha sido investigado, ya sea por un delito o por una inconducta que no alcanza a ser delito, pero que es un incumplimiento de las funciones. Nunca se han parado los jueces y siempre ha podido ser investigado y incluso han sido condenados. O sea, en principio... Destituidos incluso. Y destituidos, claramente. Si nosotros vamos al ejemplo de la historia, ¿cuántos legisladores o gobernadores han sido destituidos? Y seguramente vas a tener el número 0. Sin embargo, los jueces que han sido denunciados o los magistrados por mal desempeño o por la comisión de un delito rápidamente son destituidos y son enjuiciados sin ningún tipo de... Entonces, ¿para qué sirve el fuero? Sirve para evitar las presiones. ¿Para qué? Para evitar las presiones. Porque justamente... De todos modos, las presiones existen. Pero no de la intensidad que van a existir desde que nos saquen los fueros. A ver, por ejemplo, si no tenés fueros, al no tener fueros, ¿qué? La libertad. Lo primero que ponen en riesgo cuando vos no resolves del modo que ellos pretenden es una denuncia para que vos puedas estar enjuiciado penalmente. ¿Un invento de denuncia? Una denuncia inventada. Ese es el ejemplo clásico que da la doctrina y la jurisprudencia respecto de cuál es el principal riesgo que tiene un juez cuando no tiene la protección constitucional de que su función la puede ejercer libremente, es que se inventen denuncias en su contra para rápidamente apartarlo de la causa. ¿No sería la primera vez? No, ya sabemos que no. Y te digo que es un momento muy complejo porque no sé si está saltando lo que ha ocurrido en estos días respecto de cómo es la injerencia del poder político en el poder judicial en este momento. Sí, claro. Nosotros lo hablamos no solo a nivel local, sino a
a nivel nacional de que la historia de Chubut no registra momentos como estos. En estos días, pero se concretó el día lunes, un apartamiento de una jueza de ejecución penal que la apartaron de su cargo un mes antes de que feneciera su mandato por un pedido del subsecretario de Seguridad, en la cual no está conforme con las resoluciones que dicta la jueza, que además no recurre, porque las resoluciones judiciales, esto también es importante decir. Siempre son recurribles. Siempre son recurribles. Los actos del Poder Judicial son los más recurribles de todos y los más fáciles de Siempre recurrir. hay un tribunal de alzada. Siempre hay 1, 2, 3 o 4 instancias. De hecho, la gente a veces se queja de tantos recursos, ¿no? Pero son los que garantizan justamente que si hay un error, eso se corrija. Bueno, el Ministerio de Seguridad de la provincia no está conforme con las decisiones que toma la doctora Arcuri en la ciudad de Comodoro y presentó una nota ante el coordinador de ejecución penal que con el aval del Superior Tribunal de Justicia la apartaron del cargo. Esto es un hecho extremadamente grave, o sea, es la primera vez en la historia que un juez es apartado de su función por una decisión por fuera de la ley, pero además ni siquiera fue notificada personalmente de la decisión. Bueno, nosotros justamente este tema lo hemos denunciado en el día de ayer, hemos pedido la intervención del Consejo de la Magistratura y también hemos pedido la intervención del Pleno del Superior Tribunal para que esto se resuelva, vuelvan a poner en el cargo a la doctora Arcuri, que no le queda mucho tiempo en el mandato que estaba ejerciendo, pero ello no obsta a que no hagamos notar que esto no puede suceder. Ni siquiera hay contra ella una denuncia de mal ejercicio en las funciones de su cargo. No, absolutamente nada. Simplemente no me gustan los fallos. Exactamente. Y lo dice claramente, no solo lo dice la nota del subsecretario dirigida al coordinador, sino que lo grave de todo esto es que esto ha sido avalado por parte del Poder Judicial. ¿Por parte del Superior Tribunal? Sí, por un lado por el coordinador penal, que es un juez que ha sido designado a tal efecto de la ciudad de Madrid, y luego esa decisión del juez fue avalada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros hemos pedido la intervención del Pleno y que se vuelva para atrás. Pero bueno, estas son las injerencias que por siempre ha tenido el poder político en cualquier lugar del mundo. Por eso es tan importante que las garantías de protección del Poder Judicial. ¿En cuántos países del mundo los jueces no tienen fueros? Mira, en realidad yo estuve estudiando y en realidad no hay países donde no tengan fueros. Tienen distintos alcances los fueros. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos es más importante el fuero patrimonial de los magistrados que el fuero de la inmunidad de arresto. Nosotros en nuestra Constitución Nacional tenemos los dos tipos de fueros. O sea, quienes trabajan en la justicia nacional y federal tienen los dos tipos de fueros. Pero en Europa tienen todos la inmunidad de arresto. Y de hecho, lo que no existe ya y que nunca existió en Chubut es la inmunidad de proceso. ¿Qué es esto? Que permite que la persona sea juzgada en el momento que sea condenada. Solo al momento de que se tenga que proceder a su detención, ahí se necesita desaforar. Es decir, pedirle al poder que le saque los fueros. En el caso de los magistrados, como decía, nunca fue necesario porque se lo destituye antes de que proceda. No llega a esa instancia. Y la otra posibilidad... Pero la persecución penal no se obstruye. No, sí, se intruye. Es más, si vos, te pongo a vos porque te tengo adelante, si vos sos sorprendido en plena fragancia de un delito... Te detienen. Ahí te detienen y te llevan. La ley tiene esa excepción porque no tenemos justamente ninguna diferencia. El problema es... El hecho de que sea juez no te habilita que si te robás... A cometer ningún delito, al contrario. Un salame del supermercado... Absolutamente. Al contrario, nosotros, la sociedad nos exige ejemplaridad. O sea, fundamentalmente, ¿qué espera de los jueces? Espera un estándar de comportamiento elevado. Eso tendríamos que entrar eso sería materia de discusión de otro día, sería otro tema, porque muchas veces vemos que gran parte de lo que percibe la gente del Poder Judicial, como del Poder Político también, ¿no? Es que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Jueces, defensores que se eximen de entregar su documento de identidad diciendo que porque soy yo me tenés que conocer y no te doy el DNI. A la gente no le cae bien eso. Entonces, bueno, después pagan justos por pecadores, o después paga todo el Poder Judicial o toda una institución por magistrados que no están a la altura de las circunstancias. Claramente, o sea, por eso nosotros decimos, esto no nos... Cuando decimos somos iguales. Es más, nos exige la sociedad que seamos iguales pero mejores en el comportamiento. Hay cosas que al ciudadano común que no ejerce la magistratura no se le exige.
O sea, nadie pondría en crisis que a un ciudadano común le pidan el DNI y le diga a la policía no lo tengo, no te lo quiero mostrar. Pero como vos decís, si lo hace un magistrado, aún sea un defensor o un fiscal, a la sociedad le molesta porque entiende que tenemos que dar el ejemplo. Eso tiene relación con el discurso que se ha venido, digamos, sosteniendo de que efectivamente con esto todo va a cambiar, de que a partir de ahora con esta reforma constitucional todos vamos a ser iguales y el Poder Judicial va a funcionar mejor. Bueno, no va a funcionar mejor. Va a estar el Poder Judicial un poco más debilitado de lo que está actualmente. Y si el Poder Judicial va a estar más debilitado de lo que está, que ya está debilitado, vos en carácter o en condición de presidenta de la Asociación de Magistrados, es decir, de que representás a los magistrados, jueces, fiscales, defensores o fiscales, no sé si... Porque, sí, también. ¿No te da que pensar que podés tener el mismo final que Petris? Y déjame terminar la pregunta o fundamentarla. Petris fue presidente de la Asociación de Magistrados y Petris, en condición de presidente de la Asociación de Magistrados, hizo la misma advertencia que vos, y hasta antes de haber hecho esta advertencia que estás haciendo vos, a Petris nadie lo tocaba. Además, en algún momento determinado hasta sonaba como hipotético integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. De golpe, de buenas a primeras, le encontraron un pasado a Petris horrendo. De golpe se lo encontraron. Petris tenía hace 20 años, 20 y pico de años, tenía situaciones que se las dejaron pasar y nadie vio nada. Ahora, cuando el tipo levanta la mano y dice, che, esto es peligroso, ¿qué es lo que está diciendo vos? Bueno, lo borraron de un plumazo, no está destituido, pero está al borde de que lo destituyan. ¿Vos no tenés miedo de que te pase lo de Petris? Mira, en principio te voy a decir dos situaciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, entiendo perfectamente lo que decís. Nosotros claramente desde la Asociación de la Magistratura estamos alertas y estamos observando el proceso judicial que se sigue contra el doctor Petris y vamos obviamente a estar verificando el debido proceso. Por supuesto que vamos a intentar de que él pueda defenderse de la manera que corresponde como cualquier ciudadano y no tiene que demostrar su inocencia. Van a tener que demostrar que todo aquello que se dijo públicamente es cierto. Hasta ahora, de todo lo que se dijo mediáticamente o por las redes sociales fundamentalmente, se ha demostrado muy poco. Las dos causales por las que se elevó el caso al Tribunal de Enjuiciamiento son muy distintas de lo que se habla en los medios. De hecho, por ejercicio del comercio, por tener unos departamentos en alquiler, o sea, no es que inclusive por un error en la inscripción en la FIP. Y lo segundo, por no haberse excusado en una causa. Esto, para aclararlo, como te digo, nosotros estamos alerta al debido proceso. Si a mí me quieren hacer una denuncia y me van a asegurar que yo me voy a poder defender, bueno, solo porque estoy en el cargo de la Asociación de Magistrados, bueno, me defenderé de lo que me acusen. No tengo miedo de que me hagan lo mismo, como dije, en una sociedad democrática, en un sistema democrático republicano de gobierno. El Estado y quienes lo integran deben estar preparados para las críticas constructivas, porque nosotros entendemos desde la Asociación de la Magistratura que nuestro objetivo fundamental es defender la independencia judicial, pero no la asociación de Chubut. El asociacionismo judicial en el mundo nació para defender la independencia judicial y para eso está. Entonces, todos los que integran hoy la legislatura, el señor gobernador, que además tiene la suerte de haber nacido ya en un sistema democrático porque es muy joven, seguramente va a entender que quienes estamos en la Asociación de Magistrados estamos obligados a hacer respetar la ley, y de hecho hemos jurado para eso los jueces, de que justamente si a mí me plantearan la inconstitucionalidad de la norma, seguramente no voy a poder intervenir porque he dado opinión, ¿no? Pero vamos a suponer que no lo hubiera hecho, de esta norma, ejerciendo el cargo, y declararía la inconstitucionalidad, ¿está claro? Sí. O sea, porque me lo van a plantear y lo voy a tener que resolver conforme juré en su momento. Sí. Y nosotros tenemos un sistema constitucional convencional que la ciudadanía por ahí no entiende, pero los que gobiernan sí, que la Argentina ha ratificado una cantidad de tratados internacionales, y una de las garantías y un derecho humano elemental es justamente el derecho a un juez independiente. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías en tu editorial, los jueces somos los últimos garantes de los derechos de la gente. La vida, la libertad, la salud. Cuando viene una persona presenta un amparo porque la obra social Ceros no le da una prestación médica, el juez tiene que ser independiente y poder resolver esa prestación sin que nadie lo presione, que si resuelve favorablemente al amparista va a poner en crisis el funcionamiento de la obra social. No sé si me queda claro. Sí, clarísimo. Entonces, hay un montón de situaciones que en general la ciudadanía piensa: yo nunca voy a ir a la justicia y nunca voy a necesitar un juez independiente. Y en realidad todos
estamos sometidos a un sistema de convivencia que muy probablemente en algún momento de la vida necesitemos que el Poder Judicial atienda nuestros derechos. En ese momento es cuando el ciudadano valora la independencia judicial. Después, como vos decís, en un contexto de enojo, en un contexto donde el único discurso era que a partir de esto el sistema democrático se fortalecía porque todos íbamos a ser iguales ante la ley, es muy fácil ir y votar que sí. Como te dije, yo no juzgo a la gente, sino juzgo en todo caso a quienes le propusieron a la población una reforma constitucional en este sentido, que todos saben que lejos de mejorar nuestra calidad institucional nos va a disminuir el funcionamiento democrático. Estefanía, gracias. Gracias a vos. Bueno, hacemos un breve corte y nos vamos al cierre de esta noche. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Celufrán Muebles, La Despensa, Leandro Sport, Legión Mat, Random. Bueno, ¿qué tal? Espero que les haya gustado, esperamos haber estado a la altura de las circunstancias, haber estado a la altura de lo que prometimos. Un paseo, una revisión por la historia de Europa y el impacto que tiene aquello que sucedía en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la construcción allá por 1961 del famoso muro de Berlín, la caída del muro de Berlín en 1989, la crisis del comunismo, la Guerra Fría y estos momentos y el debate en el cual está prácticamente toda la Europa frente al avance del totalitarismo musulmán en Europa. Bueno, el primer bloque del programa con Günter Flasch, el segundo bloque del programa y las inversiones que llegan finalmente a la ciudad de Esquel desde aquello que era tan anhelado y tan soñado que tiene que ver con las inversiones en el sector turístico. Y el tercer bloque del programa, ustedes acaban de escuchar a la doctora Karina Estefanía sobre esta tensión que hay entre el poder político de la provincia del Chubut y el poder judicial. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Buena semana para todos. Será hasta entonces. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.